Amigos, en este vídeo os voy a hablar de las marinas abandonadas que encontramos en Grecia. Con las ayudas europeas, Grecia invierte mucho dinero en sus puertos, en hacer puertos y en hacer marinas. Muchas de ellas tienen éxito y la gente, las empresas privadas, pujan por hacerse con la concesión de los puertos, ¿no? Mirad esto. De esto os voy a hablar más adelante, de este tipo de barco chatarra, que permanece aquí ocupando sitio y dejando el sitio de los transeúntes, que es todo este hasta allí, ocupado con gente que vive. Pero eso lo voy a contar más adelante. Con el dinero que recibe Grecia de Europa, hace muchas marinas, muchas consigue alquilarlas. Este es otro, un alemán que vive aquí. Muchas consigue alquilarlas, otras muchas no lo consigue. O bien porque no están en un sitio bueno, o bien porque no están en un sitio de paso. Fijaros que aquí estamos en Pilos, la marina abandonada de Pilos, en el que hay sitio para aproximadamente más de 100 barcos de esloras, pues entre 10 y 15 metros, ¿no? Como las empresas no pujan por estos espacios, al final quedan un poco abandonados, ¿no? Y tenéis que daros cuenta de varias cosas. Esta marina un día tuvo las cajas de agua y las cajas de electricidad, o sea, se terminaron absolutamente y completamente. Esta marina no sé cuántos años puede tener, pero por el óxido de los hierros y tal veo que puede tener entre... Hola. Hola. Hello. Yes, fine. Puede tener entre, no sé, 25 o 30 años, está oxidado y tal. Luego, mucha comunidad en invierno, cuando se va acercando octubre, noviembre, se van acercando a estas marinas. Pilos, Quíos, Cefalonia, se me olvidan 3 o 4 que hemos conocido, que también están. Este es otro tipo de velero que se pone aquí a lo largo, aunque haya muertos allí, se ponen así y ocupan el sitio de 4 barcos. Pudiéndose poner así, quedarían 3 espacios más para transeúntes, cosa que no sucede, ¿no? Entonces se ha generado aquí como una comunidad de alemanes, sobre todo, conozco 6 o 7, que dejan sus barcos aquí todo el invierno, o sea, los amarran y se van. Entonces estos mismos ya se llaman entre ellos y oye, que voy a llegar, qué tal, que guárdame un sitio, que dime dónde voy a ir y tal y que cual, y ya si alguien llega, pues ellos intentan como que este sitio es de mi amigo o tal, o este sitio está ocupado, o lo llenan de boyas y de cables y de cosas falsas, ¿no? Un cacho piedra con una boya, entonces tú llegas y no sabes lo que es y no conoces, para guardarse el sitio entre ellos, ¿no? Luego hay otro tipo de mafia. ¿Se ha apagado esto? No. Luego hay otro tipo de cosa que sucede aquí en este puerto, y es los charter. Hay unos cuantos sitios que se ponen barcos de charter que son de un hotel lujoso que hay aquí cerca. Entonces, nosotros, como llevamos una semana aquí, hemos hecho amistad con un poco de gente aquí y ya tal, empiezan a contarnos cosas. Y nos han dicho que, aunque la marina está abandonada y el sitio no es de nadie,
Si tú te aparcas en uno, si tú te atracas en uno de los sitios que van estos barcos de charter van corriendo a la policía a llorar y a decirles que les han quitado el sitio, no sé qué. Entonces vienen con la policía y la policía te dice que te vayas. Esto es una cosa, para mí es incomprensible. Pero es cierto que hay ciertos sitios dentro de la marina que son intocables. El resto no. Como veis hay mucha barca pequeña. Todo esto es de alquiler, de barcas de estas pequeñas de un día, mucho particular del pueblo, ese es el pueblo, de todo eso, que tienen su barco aquí. Me choca especialmente esto de la policía entre en este tipo de cosas, ¿no? Y me extraña bastante, pero así me lo han contado. Tienen también una parte de varadero donde sacan barcos, pero también nos han informado que viene un tipo con una grúa sin ningún tipo de seguro ni de nada. Ya el tipo de la grúa así te lo dice. Te dice: si se cae el barco es tuyo, te apañarás. Y saca los barcos y deja algunos barquitos que no quieren estar en agua, los sacan y los dejan aquí. Barcos entre 10 y 12 metros. Es una grúa de estas que los saca y los deja aquí sobre la bancada. Ahora os voy a enseñar alguno. Lo que sí es verdad es que no he visto en ningún sitio, como en este puerto, una presencia policial tan grande. O sea, vienen todos los días. Eso yo no lo he visto jamás en Grecia. A nosotros no nos han pedido nada, pero a nuestros amigos del Catri Queen, los italianos, que visteis en el vídeo pasado, o en el siguiente, no lo sé, sí, enseguida vinieron y les pidieron los papeles, los hicieron ir a la oficina y tal, y les hicieron pagar una pequeña tasa por ingresar, porque ellos venían de Italia. Pero en cambio a nosotros no nos han pedido nada. Se ve que o te siguen por el ICE, o es una cosa aleatoria, o como sabían que nosotros veníamos de Grecia, no nos han dicho nada. Fijaros, aquí tenemos unos cuantos barcos que se han ido dejando por aquí. Como veis, no, estos deben tener 8 o 10 metros. Aunque ahí hay un Westerly bastante guapo. Aquí vemos un Tupper, un barco de regatas, algún barquito de pesca, otro velerito. Como os digo, el tema de policial. Ahora acaba de pasar el coche y se ha ido a parar con el catamarán de charter que está allí. Y se ponen a hablar con los que están allí de charter. Hay una connivencia demasiado extraña. Velerito, pesquero. Fijaros que los barcos que hay aquí no son... Hay algunos abandonados, que esto, por ejemplo, este está claro que está abandonado. Pero, por ejemplo, fijaros en aquel, un barco estupendo. En este, un Oceanis 39, también bandera griega. Y estos son el tipo de barcos que encontramos en esta marina. Mucho barco particular, de gente que lo deja aquí. Y ayer me han dicho, bueno, seguramente es que es el último año porque lo ha comprado una empresa y la empresa que ha comprado esto va a hacer limpieza y tal y que cual. Y yo digo, mirad este barco, mirad qué bonito, totalmente abandonado, un barco de acero. Fijaros cómo está aquí de golpear en el lateral, se le ven las cuadernas, totalmente chapado. No me quiero meter por ahí, me voy a quedar en el otro lado. El caso, que le digo, hay una tienda de náutica aquí súper famosa. Este tipo lleva aquí 35 años, lo conoce todo el mundo, es un tío simpaticísimo, habla un poco de español. Coño, un innombrable. A ver cuántos sabéis qué barco es este. Este se llama el Innombrable. Es un velero que tiene un motor fuera a bordo. Y es un velero, escuchadme bien, es un velero que planea, una cosa
Increíble. Pues me dijo el de la tienda náutica, pues yo llevo oyendo esto de que el barco tal y que cual durante muchísimos años, hace 20 años que lo oigo, que ese es el último año, que este es el último año, pero realmente nunca es el último año porque siempre está igual, ¿no? Seguimos viendo veleritos, la gente preparando, pintando. Mirad, esta es la grúa de la que os hablaba. Con semejante hierro tiran los barcos al agua. Y luego hay una pequeña escuela de vela también, con chicos que aprenden con sus, pues mira, un 470, Optimist, y todos aquí en la escuela aprendiendo vela el fin de semana. Tengo que deciros que es sábado y que están todos aquí dándolo todo. Impresionante. Me recuerda a mi Mallorca con su club de vela, el Real Club Náutico, Sarenal, todos aquellos clubs que crean afición desde abajo, ¿no? Para los niños, que cada vez lo tienen más difícil. Pero en fin, ese será un tema para otro vídeo. Otra cosa que me han contado es que, por ejemplo, tú mandas al buzo a poner, esto me lo ha contado un arquitecto australiano que está aquí arreglando su barco, ¿no? Y me ha dicho, porque el primer sitio donde queríamos entrar, ahora os lo enseño, os lo voy a enseñar de por aquí, que ya he llegado al final del puerto. Nosotros nos queríamos poner aquí, en este sitio, ¿no? Hay unos 7 metros y hay un muerto allí, así que digo, bueno, nos ponemos aquí. El viento venía bastante mal y nos queríamos resguardar y estábamos mejor ahí. El caso es que cuando vengo a ver con el dinghy para ponernos ahí, me dice el tipo, uff, si quieres ponte, pero el muerto este lo ha echado un griego de aquí que tiene mucha influencia y seguramente te va a buscar problemas. Y yo le digo, bueno, puede buscar los problemas que quiera porque me da igual, ¿no? La manera está abandonada y todo el último. Y me dice, bueno, tráelo si quieres, pero yo te aviso que es un tío que tiene varios barcos de charter, lanchas como la que os voy a enseñar ahora, y me dijo, si te pones aquí vas a tener un montón de problemas. Y le digo, ¿y tú? Me dice, yo he tenido problemas 6 meses, venía todos los días a amenazarme que me iba a quemar, que me iba a no sé qué, que me iba a no sé cuánto. Y le digo, ¿y qué hiciste? Me dice, pues yo iba a la policía y le decía, este tío me está amenazando, y la policía le decía, pues saca el barco, porque... y ponlo en otro sitio. Y el tío, y el australiano decía, los cojones Santandreu, que yo no lo quito de aquí el barco, que... Total, que ya estaba aguantando y me dice, si lo quieres poner, ponlo, pero si él trae sus barcos y te encuentra, te va a montar un Cristo de la hostia. Y dijimos, bueno, vamos a esperar un poco y al final, pues fijaros dónde está Timbarí, está ahí. Todo este muelle, incluso este, fijaros que ha puesto aquí un palo. Fijaros, se rompió la cornamusa y han metido un palo. Todo ese muelle debería ser el muelle que está completamente libre, menos aquella parte que están los catamaranes, que, bueno, están de alguna manera reservados, ¿no? Incluso en la cabeza del Pantalán se han puesto 2 barcos que han llegado ayer para pasar un poco de tiempo. Así que estas son las movidas que hay en las marinas abandonadas. Lo mismo pasa en Cefalonia, que seguramente vamos a volver a Cefalonia, es una isla muy grande. No estuvimos mucho tiempo y queremos, aunque la visitamos e hicimos vídeo de un parque nacional que hay allí, vamos a volver a ver cómo está esa marina y os haré otro vídeo. Y además súper interesante porque había un barco abandonado. Bueno, aquello fue impresionante. Ah, bueno, mirad, este es el tipo de barcas que pone el tipo este. El griego este del pueblo tiene 3 o 4 cacharros de estos, con fuera bordas, y los aparca aquí. Y si tú le atracas aquí, pues va la policía y vienen con ellos y te montan el Cristo. Y ahora os contaré una anécdota que le ha pasado al australiano que me ha contado ayer, que era de juzgado de guardia, tío. O sea, una cosa brutal. Fijaros qué hierraco. Este lleva aquí abandonado, ni se sabe el tiempo, o sea, un mogollón. Pero un mogollón, ¿eh? Un barco de acero, pantoque vivo, con paneles solares, con cadenas y tal, pero este está aquí hasta que se hunda, porque este no van a venir a buscarlo. Os enseño esto también, mirad. Otros barcos y luego además los ponen en bancadas, o sea, es que hay alguien que se cuida, el mismo de la grúa se cuida de dejarlos y de ponerlos perfectamente en su sitio. Joder, lo de la escuela de vela me encanta, ¿eh?
No sé si los sacarán a mar abierto, pero... porque hace un poquito de viento. Parece que solo están jugando aquí en este agujero. Me encanta. No sé si saldrán o no. Bueno, seguimos. Ah, bueno, fijaros aquí este bicharraco. Esto por lo menos son 52 pies. Mira, un Harmony 52. Esto... y este lo han desvalijado. ¿Veis? Este tiene toda la pinta de que lo han sacado y este es un embargo de la policía. Cuando están así tan abandonados y han estado tan rozados, ¿veis? Todo el anti-fouling, los golpes allí, es porque han estado abandonados ahí mucho tiempo y son embargos de la policía. Eso es el embargo de la policía. ¿Qué más? El australiano. El australiano coge y entra un barco una vez, este invierno. El australiano vive aquí, está arreglando su barco, lleva 6 o 8 meses aquí arreglando el barco. Y me cuenta que llega un barco y con la hélice agarra un muerto y se le lía en toda la hélice y se queda trancado por ahí. Entonces, resulta que él con las botellas de buceo se va y empieza a ayudar al tío de la cuerda para cortar la hélice y todo eso. Es el pantalón de los pesqueritos, ¿no? El pesquerito mediano. Fijaros este, qué maravilla, ¿eh? Es una maravilla, o sea, es que es una cosa súper vintage. Aquí tenemos otro. Luego una cosa que no va a tener bien este puerto, esta marina, dependerá de los precios que le pongan y eso, pero no tiene agujero para el travel, o sea que seguirán sacando con grúa, lo cual dificulta mucho las cosas, ¿no? No hay hueco para el travel, sí hay rampa, pero no hay hueco para el travel. Y no voy a seguir más porque hay una persona que me está viendo con la cámara y me está diciendo que no le grabe. Otra cosa que me chocó mucho ayer es que cuando venía de caminar había aquí 5 o 6 autocaravanas en el parking. Ya veis que esto es gigantesco, ¿eh? Es gigantesco, o sea, la esplanada está vacía, deben ser unos 12, 15.000, 20.000 metros cuadrados. Y aquí, justo enfrente de los pesqueros, en esta zona de aquí, había 5 o 6 autocaravanas. Llega la policía y los echa y los hace aparcar en la calle, los saca de aquí, que está vacío. Recordemos que es una marina abandonada. O sea, es que esto es muy fuerte. Yo no sé qué, no entiendo. Entonces aquí no te dejan aparcar las autocaravanas, aunque esto está completamente vacío. Mira, voy a hacer una panorámica. Toda esta esplanada absolutamente vacía. Pues no dejan las autocaravanas aquí, las han sacado allí fuera. Y otra cosa que me choca mucho es que vienen turistas en esos autobuses. ¿Veis? Ahí hay 4, 5, 6 autobuses y los hacen aparcar fuera. O sea, esto es la marina y allí fuera ya no. Entonces ni siquiera los autobuses que traen turistas les permiten de quedarse aquí en este aparcamiento. No sé muy bien por qué. Cuando termina de ayudarlo, que está cerca de 1 hora debajo del agua, le dice, pues llega la policía de la patrullera, que hay una patrullera que aparca por aquí, aunque ahora no está, nosotros no la hemos visto. Y el jefe de la policía le dice, el jefe de la patrulla le dice, ¿tú qué haces? Y dice, no, estoy ayudando a este barco y tal y que cual. Le dice, ¿tú no sabes que esto es, que todo Grecia es un yacimiento arqueológico subacuático y no se puede bucear con botellas en ninguna parte? Y él le dice, pues no lo sabía, pero aquí hay un puerto y está lleno de mierda, de cadenas, de cuerdas y de todo, y este barco se ha trancado y yo le estaba echando una vez. Y dice que el capitán del barco le dijo, tú no hablas, aquí el único que habla soy yo, métete en el coche, y lo esposan y lo meten en el coche. Que el tío se queda, claro, en shock. Y le dicen, documentación y tal y que cual. Y el australiano pone los huevos en la mesa y le dice, no te voy a dar nada, yo no he hecho nada y tú no tienes por qué pedirme nada, porque yo no he cometido ningún delito. Y si yo no cometo un delito, tú no me puedes pedir la documentación, de nada. Pues aquel se pone todavía más tal y el australiano le dice, además quiero hablar con tu jefe.
Total, que lo llaman al jefe por teléfono, por lo visto. Eso antes de llevárselo al cuartel, aquí encerrado en el coche. Y al final el jefe, del jefe de la patrullera, que se debe estar en Atenas o vete a saber dónde, le dice: anda, suéltalo, no hagas más el imbécil, que este tío por ayudar a un barco tú te lo vas a llevar preso. Estamos locos, ¿o qué? En fin, os voy a enseñar algún barquito más y listo. Y os preguntaréis cómo conozco al australiano. Cuando ya os he comentado antes, cuando llegamos para buscar sitio, estuvimos hablando con él, nada, 2 minutos. Y después él vino para allá al barco y hablamos un poco más y yo le dije: pues mira, yo soy eléctrico, y él me dijo: yo soy arquitecto y tal. Ah, pues muy bien. Y al día siguiente, o a los 2 días, vino al barco, me dijo: oye, tengo un problema eléctrico, mira, mira lo que me pasa, que voy a conectar 8 paneles solares y tengo 3 reguladores y no sé cómo hacer y tal y cual. Le digo: ah, venga, vamos. Y fui, no lo grabé porque era un poco así, y le hice un pequeño esquema de cómo tenía que hacerlo, y tenía material Victron, tal, unos paneles de mierda, pero cablerío de puta madre, con terminales, con termorretráctil, o sea, instalado de puta madre. Y yo decía: esto no cuadra, o sea, el barco está hecho una mierda y la instalación eléctrica estaba bastante bien. Y digo: esto no lo ha hecho este tío. Y me dice: no, no, es que esto lo he pagado para que me lo haga un griego, pero no me lo ha terminado y tal y cual, y ahora quedan solo conectar los paneles y eso. Me enseña 2 baterías de litio impresionantes y me enseña también que las tiene conectadas directamente al alternador, y le digo: joder, esto es un poco delicado, tienes que mirarte el tema del booster y tal. Y así como se lo digo, le digo: tienes que poner esto porque te puede pasar esto y esto. Y le digo: pero mira, mi inglés no es muy bueno para estos temas, ni para estos ni para ninguno, léetelo por tu cuenta y si encuentras información. Y esta mañana ha venido: joder, gracias tío, casi me quemo el alternador, he estado leyendo todo este tema del booster. En fin, cosillas que van pasando. Hostia, voy a enseñar un barco súper gracioso. Ayer llegaron 2 a Mel Santorín, que nos los hemos encontrado varias veces. Son 2 tipos suizos que viajan juntos en sus 2 barcos con sus mujeres, y los hemos encontrado ya en varios sitios. Mirad este barco, ¿no creéis que le falta un trozo? O sea, el barco aquí parece como que está cortado por allá, que le faltan 2 o 3 metros de barco, ¿no? Súper cachondo. Otra cosa que sucede aquí, según me ha dicho otra persona, es que, por ejemplo, aquí hay un alemán. Este es alemán, este vive aquí, súper simpático este tío, pero este del barco rojo pequeño se lo compró, y este es el tipo de barco de alquiler, ¿veis? Este del barco es este alemán de aquí. Tiene otro barco, tiene un 50 pies y lo tiene en un varadero. Entonces se compró este barco aquí y lo deja aquí todo el año. Y así lo deja aquí todo el año, y cuando él quiere venir aquí con su otro barco, saca este y mete el otro, y así siempre tiene sitio en invierno y en verano. ¿Qué os parece? Pero espérate, que es que aparca un Porsche Cayenne delante, que el Porsche Cayenne debe valer, yo qué sé, 100.000 pavos. Porsche Cayenne espectacular. Y luego tiene el barco aquí por ahorrarse el amarre. En fin, impresionante. Este es otro de los catamaranes de charter, este que estoy dejando aquí en el lado, de los que tiene como la plaza acogida, ¿no? Y en fin, voy a terminar el vídeo aquí. Este es el vídeo sobre la marina abandonada de Pilos. Ya sabes, si te ha gustado este contenido, suscríbete, que es gratis. Chao.